Muy buenos días a todo el equipo de Ascun que nos ha apoyado en este ejercicio de webinar y especialmente al doctor Oscar Domínguez, secretario general de webinar, por la invitación y por la disposición para contarles lo que está ocurriendo en el mundo de la metrología. Les habla Edwin Cristancho, director del Instituto Nacional de Metrología. Vamos a contarles el día de hoy sobre lo que está ocurriendo a nivel internacional en materia de la redefinición del kilogramo. Vamos a contarles adicionalmente qué hace el Instituto Nacional de Metrología y cerraremos con una invitación muy especial que tenemos desde el Instituto Nacional de Metrología para la celebración del Día Mundial. Vamos a empezar entonces a contarles sobre qué es la metrología. Les recuerdo que somos el Instituto Nacional de Metrología, estamos a cargo de la ciencia de la medición y sus aplicaciones, tanto desde el componente teórico como desde el componente práctico. La metrología se ocupa de las mediciones, de los sistemas de unidades y de los instrumentos usados para efectuarlas e implementarlas. Hablemos un poco sobre qué son las mediciones. Es la descripción o la asignación de valor a una magnitud o a una variable. Y un sistema de unidades es este conjunto de conceptos a través de los cuales hacemos o caracterizamos las propiedades de algún cuerpo, como puede ser un kilogramo de carne y lo caracterizamos en función de su masa, o de un metro de hilo y lo caracterizamos a través de su dimensión. El Instituto Nacional de Metrología se encarga particularmente de la metrología científica y de la metrología industrial, y en ese entonces el énfasis en materia de metrología científica es entender cómo se va dando el nivel de detalle, se va describiendo con detalle cada una de las características que tiene un cuerpo. Y la metrología industrial es cómo aplicamos esa caracterización o esas magnitudes de un cuerpo para que puedan ser utilizados por los distintos actores de la economía. Dada la importancia que tienen estos dos tipos de metrología, debemos señalar que el instituto por allá hacia el 2011 se desciende y es creado como el Instituto Nacional de Metrología como máxima autoridad en materia de metrología científica e industrial, y complementa su labor con el trabajo que hace la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la encargada de la metrología legal. En conjunto, la Superintendencia de Industria y Comercio, el Instituto Nacional de Metrología y otras entidades como el ICONTEC y el Organismo Nacional de Acreditación ONAC, hacemos parte del Subsistema Nacional de la Calidad de Colombia, que es coordinado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, siendo esta la máxima autoridad para trabajar en materia de competitividad y productividad con todos los sectores productivos, tanto el sector primario agropecuario, el sector industrial, como el sector terciario o de servicios. Entonces tenemos que el Instituto Nacional de Metrología es un organismo técnico que se encarga de ambos tipos de metrología, la metrología científica e industrial. En materia de metrología científica, como les señalaba, la preocupación es entender cuáles son el sistema internacional de unidades y las formas como podemos hacer más precisa y más adecuada para las necesidades de los ciudadanos y de la industria, las distintas unidades de medida. Y en materia de metrología industrial, lo que nos preocupamos es porque los productores y los ciudadanos tengamos unidad de criterio o unicidad en el uso de esos sistemas de medidas y de las unidades correspondientes. Ahora vamos a hablar del objetivo. Entonces nosotros realizamos actividades que permiten la innovación y soportan el desarrollo económico, científico y tecnológico del país. Eso lo hacemos mediante actividades como la investigación, es decir, realizamos investigación en nuevos patrones y en cómo aplicamos esos patrones al desarrollo de magnitudes y de mediciones. Segundo, prestamos servicios metrológicos, de los cuales les hablaré muy rápidamente a continuación. Tercero, realizamos actividades de apoyo al control metrológico,
que es realizado por la Superintendencia de Industria y Comercio. Y cuarto, hacemos la diseminación de mediciones trazables al Sistema Internacional de Unidades. Es decir, nos preocupamos porque todo el mundo utilice el Sistema Internacional de Unidades y hacen parte de ese Sistema Internacional de Unidades unas magnitudes y unas unidades particulares de las cuales hablaré en un momento. Vuelvo para conversar de qué se tratan los servicios meteorológicos que presta el Instituto Nacional de Meteorología. En primer lugar, realizamos actividades de calibración al más alto nivel. En segundo lugar, realizamos actividades de capacitación. En tercer lugar, realizamos actividades de asistencia técnica. Damos también apoyo en la venta y en la producción y venta de materiales de referencia certificados. Y por último, damos la hora legal de la República de Colombia. Perdón, me falta uno adicional que es muy importante porque es a través del cual todos las universidades del país y los laboratorios que estén interesados en prestar servicios puedan mostrar que tienen dichas capacidades, que son las intercomparaciones. Ese ejercicio muy especial que se realiza con todos aquellos actores que desean realizar una evaluación de sus capacidades de medición, en muchos casos dirigido a los procesos de acreditación. Ahora hablemos, después de haberles contado cuáles son los servicios y el objetivo del Instituto Nacional de Metrología, de qué es el Sistema Internacional de Unidades, que como vimos hace un momento, es interés del Instituto Nacional de Metrología. Ese Sistema Internacional de Unidades fue adoptado hacia 1960 por la Conferencia General de Pesas y Medidas, que es la máxima autoridad mundial en materia de metrología. Y el objetivo fue unificar las unidades de medidas utilizadas en los distintos países. ¿Por qué es esto importante? Imaginémonos que mientras que el señor A tiene una finca que la describe en varas, el señor B, que es su vecino, la describe en metros. Entonces, para hacer consistente y coherente la descripción de los terrenos en una ciudad, lo que se ha propendido es que todos hagamos la descripción de esos terrenos en la misma magnitud. En este caso estamos hablando de los metros. Algo similar podría ocurrir con aspectos como el kilogramo. Sabemos que el kilogramo ha sido el patrón fundamental para la medición de masa, pero a alguien se le podría ocurrir que quiere hacer una descripción en libras. Entonces habría que preguntarse, ¿a qué se refieren los ciudadanos o un productor cuando habla de libras? Entonces el hecho de utilizar distintas unidades para describir la misma magnitud es problemático porque incrementa las dificultades cuando vamos a hacer una transacción. Entonces, el Sistema Internacional de Unidades permite disminuir esos costos, facilitar el comercio y en muy buena medida mejorar el bienestar de los ciudadanos porque van a tener más tranquilidad sobre el tipo de producto que están consumiendo, que están comercializando y las características que esperan de dicho producto. Dicho eso, les cuento cuáles son las unidades de medida que tenemos en el sistema internacional. Se trata de 7 unidades de medida. Esas son las 7 unidades básicas y como verán más adelante también existe el concepto de unidades derivadas. Entonces las básicas o fundamentales son el kilogramo, que es para la descripción de masa, el metro, que es para la descripción de longitud, el segundo, que es para la descripción del tiempo, el ampere, que describe la intensidad de corriente, el Kelvin para temperatura termodinámica, la mol para cantidad de sustancias. Esto es importante para la medición de aquellos en química o de aquellos elementos básicos de un producto. Y la candela, que es para la descripción de la intensidad luminosa. Además de estas 7 unidades fundamentales, hay otras unidades que son derivadas. Por ejemplo, una de las más famosas es el litro, que como recordarán está asociado con la masa, es muy cercana a la masa, porque sabemos que un litro de agua
en una temperatura muy baja, temperatura de congelación, es idéntico, es igual a 1 kilogramo. Luego de decir de esto, entonces hablemos qué es lo que está ocurriendo este año y qué hace tan importante o por qué estamos buscando que la ciudadanía y en especial las universidades conozcan cuáles son las implicaciones que tiene la metrología, y es que este año está implementándose a nivel mundial la redefinición del kilogramo. Entonces, siendo el kilogramo una unidad básica para el sistema internacional, su redefinición es fundamental para todas aquellas áreas de las ciencias que tenían como soporte el kilogramo. Entonces, la redefinición tiene unos antecedentes. Les recuerdo que el kilogramo como patrón internacional aparece por allá hacia 1880, de modo que estamos hablando con la redefinición de un evento histórico, porque luego de cerca de 140 años estamos haciendo una revisión de lo que consideramos que fuese el patrón internacional. Ese patrón era una aleación de platino-iridio y hasta el 20 de mayo próximo, es decir, el próximo lunes, ese patrón internacional es nuestro mejor referente en masa, es el gran kilogramo, como se le conoce en la literatura. Y a partir de ese día, entonces, la máxima certidumbre, la menor incertidumbre y la máxima confianza en mediciones la tenemos sobre la base de ese patrón, y vamos ahora a conversar en qué consiste esa redefinición. El patrón internacional está custodiado en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, que se ubica en Sèvres, Francia, al lado de París. Su símbolo es el kilogramo. Hay que destacar que cuando escribimos sobre el kilogramo, esto no se refiere a una abreviatura y por tanto no se utilizan mayúsculas, ni puntos, ni plurales. Y se debe evitar su confusión con el símbolo del Kelvin, que es, recuerden, la unidad de la temperatura. Y el símbolo es una K mayúscula. En el caso de Colombia, desde 1981 tenemos un patrón internacional de kilogramo. Solo hasta 2015 tuvimos un prototipo de platino-iridio, de modo que antes de 2015 teníamos una pieza en acero inoxidable, que es una pieza de aproximadamente 10 centímetros de altura, mientras que el de platino-iridio es de 39 milímetros, 3.9 centímetros de altura, y en ambos casos son piezas que hemos trabajado con el BIPM en Francia. No todos los países en América y en el mundo tienen este prototipo de platino-iridios. En el caso de América, solo 5 países contamos con ese patrón. Es un patrón muy valioso, es una pieza muy valiosa porque primero, pues como ustedes entenderán, el platino-iridio es un metal escaso, muy, muy valioso. Se utiliza para piezas de joyería y tenemos un prototipo que pues es muy importante para la industria, para poder hacer la comparación de lo que ocurre con los patrones que se utilizan en todo el sector productivo. Una curiosidad es que ese patrón en el caso del argentino fue robado precisamente por la importancia técnica y seguramente también por la posibilidad de utilizar el material para joyería. Además de contar con el patrón, que es una réplica del gran patrón que se custodia en el BIPM, en 2017 tuvimos la oportunidad de recibir una esfera de silicio que es uno de los alternativas que se tenían para la redefinición del kilogramo. Como entenderán, a diferencia del platino-iridio, el silicio es un material muy abundante
en el mundo. Entonces, poder utilizar un patrón que es construido con un material que está más disponible, le da la posibilidad para que puedan más personas y más países poder contar con ese patrón. Hemos entonces desde 2017 participado en experimentos para la redefinición del kilogramo, pero como muchos de ustedes sabrán, ya en noviembre de 2018 se tomó la decisión de la redefinición del kilogramo a partir de una alternativa diferente a esta de la esfera de silicio. Adicionalmente, en 2018 recibimos un patrón en acero inoxidable que también fue utilizado para un experimento que es la balanza de Kibble. Recibimos entonces de parte de Estados Unidos y de Canadá una pieza de acero que fue calibrada con el patrón que se mantiene en vacío con la balanza de Kibble. Y con eso entonces les puedo contar que Colombia participa en los dos experimentos más importantes que se tuvieron para la redefinición del kilogramo. Y esta participación seguramente se extenderá por muchos años más en la medida que estamos mirando cómo se comportan esos dos patrones, tanto la esfera de silicio como el pedazo de metal, como el patrón que se utilizó que se le hizo la trazabilidad con la balanza de Kibble para entender cómo la altura sobre el nivel del mar, en este caso de Bogotá, puede incidir en las mediciones que se realizan con estos dos patrones, la esfera de silicio y el kilogramo en acero que recibimos de parte de Canadá y de Estados Unidos. ¿En qué consiste la redefinición? Entonces, como les mencionaba, la Conferencia General de Pesas y Medidas toma la decisión de revisar los resultados de distintos experimentos que se venían realizando a nivel mundial y luego de analizar que uno de esos resultados estaban mostrando una incertidumbre muy baja y que podían ser mejores a lo que estaba ocurriendo con el patrón, el gran kilogramo, entonces decide aceptar la redefinición del kilogramo con los resultados de dichos experimentos. Ese experimento, el experimento que mostró los mejores resultados y que fue posible reproducir en varios países, es precisamente el de la balanza de Kibble. Entonces, cerca de 5 o 7 países alrededor del mundo mostraron resultados y esos resultados lograron ser consistentes y convencieron a la comunidad internacional para entender que estábamos frente a la posibilidad de la redefinición del kilogramo tenemos la oportunidad de, con esos resultados, de hacer la redefinición del sistema internacional. Entonces, los que se van a redefinir son el kilogramo, el ampere, el kelvin y el mol. Esos se van a redefinir en función del cálculo de los valores numéricos exactos de la constante de Planck, de la carga eléctrica elemental, de la constante Boltzmann y de la constante de Avogadro respectivamente. Entonces, retomo, kilogramo va a ser constante de Planck, Kelvin va a ser la carga elemental, la mol va a ser con base en la constante de Boltzmann y, el Kelvin va a ser con base en Boltzmann y la mol va a ser con base en la constante de Avogadro. Las otras tres, que son el segundo, el metro y la candela, ya se han definido en términos de constantes físicas y lo que se va a hacer es una reescritura de esas constantes, porque antes dependían de las mismas del kilogramo, del ampere, del kelvin y del mol. Entonces, con la reestructura de estos últimos con la redefinición de estos últimos vamos a hacer la reescritura del metro, de la candela y del segundo. Con esta redefinición del sistema internacional,
Entonces nos esperamos que haya una mayor exactitud en las mediciones en los ámbitos que son fundamentales en la ciencia moderna, como son la nanotecnología. Sin embargo, la redefinición ha sido especialmente cuidadosa para que no se cambie el tamaño de las unidades y para que se asegure la continuidad de las mediciones actuales. ¿Esto qué significa? No podemos decir que 1 kilogramo de café ahora va a ser más grande o más pequeño. En términos del tamaño de la unidad va a ser exactamente idéntico. Y por tanto vamos a generar confianza en que las mediciones que se hagan con la redefinición del kilogramo va a ser exactamente idéntico que lo que va a ocurrir y por tanto se va a garantizar toda su continuidad. Desde que de lo que esperamos que ocurra también es que se va a lograr una precisión en mediciones de fenómenos a nivel microscópico. Entonces la nueva redefinición del Kelvin será realizable mediante experimentos en un rango mayor de temperaturas. La redefinición del mol, que es respecto al número exacto de la constante de Avogadro, va a permitir liberarlo de su dependencia del kilogramo y hacer más visible la distinción entre cantidad de sustancia y masa. Les recuerdo, esos son conceptos fundamentales en temas de química, de genética y de biología. De modo que para aquellos científicos de esas áreas, de biología, de genética, biología molecular, en química, química pura, química orgánica, química inorgánica, cuando estamos hablando de la redefinición, estamos les dando instrumentos para que ustedes puedan trabajar con mayor precisión. En términos de lo que ocurrirá con el kilogramo, entonces debemos destacar que cuando se trata de un cuerpo físico, como ocurría con la esfera de silicio, con el gran kilogramo, podría ser afectado en términos de su precisión a lo largo del tiempo. Una de las preocupaciones que se tuvo hacia la primera mitad del siglo XX es que durante las dos guerras ese patrón, ese gran kilogramo, podría haber sido sujeto de una bomba, podría haber sido sujeto de pérdida y con ello quedaba mermada o menguada la confianza que tienen todos los ciudadanos sobre las mediciones en dicha unidad. De modo que con la redefinición del kilogramo también estamos buscando que se disminuyan todos esos riesgos que estaban asociados con un cuerpo físico. De otra parte, también se propusieron otros 4 experimentos, tres experimentos, además del de la balanza de Keeble, que eran la esfera de silicio, a través del proyecto de Avogadro, la levitación magnética y el de la acumulación de iones de oro. Sin embargo, pues el que reflejó los mejores resultados fue el de la balanza de Keeble, seguido del número de Avogadro o proyecto de Avogadro, que era el de la esfera de silicio. Y definitivamente la balanza de Keeble fue la que permitió la medición de la constante de Planck, que como todos sabrán los físicos en particular, esta constante es fundamental para la mecánica cuántica. Los experimentos de la esfera de silicio y el de la balanza de Keeble han permitido cumplir con un propósito que han tenido la comunidad científica desde hace muchos años, y es que no hay necesidad de seguir defendiendo el kilogramo como el prototipo internacional, porque ahora es posible usar una constante de la naturaleza para calcular esta medida fundamental. Lo mejor de todo, claro, es que es una información que está disponible y está al alcance de toda la humanidad. Diferente a cuando teníamos el gran kilogramo, debidamente custodiado por el BIPM, pero con todo el riesgo de lo que significa que tuviese pérdida
o que pudiese ser afectado por algún fenómeno natural o humano, como es una guerra. En lo que esperamos que ocurra para el futuro es que ese kilogramo al cual ya le tenemos confianza en la Tierra puede tener el mismo valor en cualquier parte del universo. Va a mejorarse la precisión de la medición a la escala cuántica. Para los que conocen la nomenclatura, estamos hablando de que podemos llegar al nivel de 1 por 10 a la menos 9 de 1 gramo. Es posible calcular el peso de una célula y va a tener, por tanto, impactos muy importantes en términos de biotecnología, nanotecnología, en la industria espacial y en los ámbitos de la farmacéutica. Colombia, a través del INM, está participando en un proyecto que es liderado por el PTB, el Instituto Alemán de Metrología, denominado C-Trust, y el objetivo es estudiar los procedimientos de fabricación, manejo, almacenamiento, transporte, la limpieza y la evaluación metrológica de las esferas de silicio. Con esto pues se busca que estos objetos puedan ser usados como nuevos patrones de referencia para la magnitud masa y posteriormente pues puedan ser usados a nivel comercial por toda la industria. Les recuerdo que una de las ventajas de tener esas esferas de silicio es que se pueden contar los átomos y por tanto esos niveles de exactitud que se puedan trabajar con la balanza de Kibble y con la constante de Planck puedan también ser en cierta forma adaptados a lo que ocurre con la esfera de silicio. A nivel internacional se ha demostrado que una fuerte inversión en metrología está ligado al desarrollo industrial y productivo del país y podemos dar como ejemplo Corea del Sur, que con el apoyo dado al CRIST, que es el Instituto Nacional de Metrología, ha participado en todo el desarrollo y el crecimiento de Corea del Sur. Luego de contarles lo que ha ocurrido en materia de la redefinición del kilogramo, la importancia que tiene para las ciencias, para las universidades, para carreras como biología, como química, como biotecnología, en áreas de la física. Entonces les tengo que contar que el Instituto Nacional de Metrología está celebrando el Día Mundial de la Metrología. Si bien históricamente lo que se celebra es un año más de la firma de la Convención del Metro que ocurre en 1875, esta fecha también se está utilizando para poner en marcha la redefinición del kilogramo a través de la aprobación a nivel mundial de la resolución de la redefinición del kilogramo. Entonces, el Día Mundial lo estamos celebrando en Colombia con un evento que tendrá lugar el 23 y 24 de mayo. Están todos cordialmente invitados. Ocurre en el Auditorio Teatro de Compensar sobre la 68 entre la 53 y la calle 26. El MOT para el Día Mundial de la Metrología es fundamentalmente mejor y con él estamos poniendo a toda la ciudadanía al día en lo que ocurre con la redefinición del kilogramo. Los invitados internacionales para este evento son el profesor Joachim Ulrich, que es el presidente del Instituto Alemán de Metrología y además es vicepresidente del Comité Internacional de Pesas y Medidas, que es la instancia a través de la cual se discuten las decisiones que se llevan a la Conferencia General de Pesas y Medidas, y además es una persona con una formación que le ha permitido ser el presidente del Comité Consultivo de unidades de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas. El profesor Ulrich y el PTB ha sido un aliado fundamental en materia de cooperación en temas de metrología, y es gracias al PTB y a la cooperación que han dado el gobierno alemán en los últimos 45 años
que hemos construido una institucionalidad sólida en Colombia a través del Instituto Nacional de Metrología, y también que ha tenido una repercusión para que podamos contar con una autoridad en materia de control metrológico como es la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la delegatura para reglamentos técnicos y metrología legal. El profesor Ulrich nos acompañará el próximo 23 de mayo con una conferencia en horas de la mañana, y de nuevo están todos cordialmente invitados. Nos acompaña también para la celebración del Día Mundial de la Metrología el profesor Martin Milton, que es el director de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas. Como les contaba hace un momento, esa oficina es la máxima autoridad en materia de metrología, y su papel históricamente ha sido mantener y conservar el gran kilogramo, así como todos los otros patrones que hacen parte del Sistema Internacional de Unidades, con el cual está asociado el Sistema Internacional de Unidades. El profesor Martin Milton nos acompaña con una conferencia el jueves en la mañana en el mismo lugar, la sede Compensar de la calle 68. También nos acompaña dentro de los expositores la profesora Elena Stachenko. Ella va a dar una conferencia sobre la tabla periódica en la pintura de la Edad Media y el Renacimiento. La profesora Elena Stachenko es directora general del Centro de Cromatografía y Espectrometría de Masas del Centro Nacional de Investigaciones para la Agroindustrialización de Especies Vegetales, Aromáticas y Medicinales Tropicales, CENIVAM, que queda en la unidad industrial en la Universidad Industrial de Santander, y además es miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. La profesora Elena nos va a acompañar el jueves 23 de mayo en la tarde con su exposición, y adicionalmente nos va a acompañar como panelista sobre las inocuidad alimentaria, de modo que estamos muy contentos con la participación de la profesora Elena, experta en temas de química. Asimismo, nos acompaña el profesor Amadeo Fernández Alba, con una presentación sobre el esquema europeo de ensayos de aptitud en residuos de plaguicidas. El profesor Amadeo es el director del laboratorio de referencia de la Unión Europea para el control de residuos de pesticidas en frutas y verduras, y trabaja con la Universidad de Almería en España. El profesor Amadeo, además de ser una autoridad en el área de la química, es una autoridad en el área de la inocuidad de alimentos. La forma como funciona la confianza de las exportaciones de frutas es que cuando se tiene la capacidad metrológica para medir determinado plaguicida o determinado producto que puede ser perjudicial para la salud, se acreditan laboratorios para que puedan confirmar que esas mediciones se están realizando adecuadamente, y con base en los resultados que van generándose de mediciones de cargamentos de fruta, son con los cuales nosotros defendemos que los productos colombianos son productos que pueden entrar a los mercados internacionales cumpliendo con la regulación que está señalada por cada uno de los países. Entonces, el interés que tenemos es conocer y profundizar en el trabajo que hacen en Europa para garantizar esa calidad de las mediciones, y qué mejor que poder contar con la experiencia del profesor Amadeo, director de laboratorios de referencia de la Unión Europea. Nos acompañan también 3 de los misioneros de la misión de sabios que acaba de lanzar el gobierno nacional en pasado febrero en el Jardín Botánico de Bogotá. De los 43 misioneros, tenemos la fortuna de contar con el profesor Eduardo Posada, con el profesor Moisés Basserman, con la profesora Silvia Restrepo, y tenemos además la fortuna y el agrado de poder confirmar el día de hoy que nos acompaña también la profesora María del Pilar Noriega, que es la directora del Instituto
de capacitación e investigación de caucho y plástico de la Universidad EAFIT, miembro de ASCUN. Esa presentación o esa charla que vamos a tener entre los misioneros va a ser el jueves 23 de mayo al final de la mañana. Esperamos, además de tener la posibilidad de escuchar la experiencia de cada uno de ellos en las mesas en las cuales está organizada la misión de sabios, también tener un panel en el cual vamos a discutir aquellas anécdotas y aquellas dificultades que se han tenido en ciencia cuando se habla de mediciones. Les recuerdo una muy sencilla. El telescopio Hubble tuvieron que hacerle una refacción unos científicos suizos, porque cuando se puso en funcionamiento el telescopio para que viese lo que ocurría en la profundidad del universo, estaba mostrando algunos errores en la imagen. Entonces fue necesario que unos astronautas fuesen a ponerle como una especie de gafas para mejorar la medición, para mejorar la nitidez de las observaciones que se estaban realizando con el telescopio Hubble. Cuando se miran los antecedentes de por qué se dio ese error en la claridad de las imágenes que estaban ocurriendo con el telescopio Hubble, se encuentra que fue precisamente un problema de unidades. Se estaban haciendo unas mediciones en milímetros y otras mediciones con otras unidades que no hacen parte del Sistema Internacional de Unidades, y por tanto se presenta este error que ustedes entenderán que es gigantesco, inmenso, tener que ir a ponerle unas gafas a un telescopio que se encuentra ya ubicado a miles de kilómetros de la Tierra. Como esos tenemos otros ejemplos en la historia de la ciencia, y eso es lo que vamos a conversar con los 3 miembros de la misión de sabios el día de nuestro panel de la experiencia de estos misioneros tanto en ciencia como en mediciones. Con esto les contamos todo lo que tenemos previsto o la generalidad de lo que tenemos previsto para el Día Internacional de la Metrología. Les recuerdo, es una invitación muy especial, considerando primero que este es el año de la redefinición del kilogramo y de 3 unidades más del Sistema Internacional de Unidades. En segundo lugar, porque estamos en un momento histórico en el cual estamos mostrando, fortaleciendo las capacidades que tiene el país, el Instituto Nacional de Metrología y otros actores que hemos identificado que han mostrado capacidad internacional en materia de redefinición en materia de mediciones y en mantenimiento de patrones nacionales de medición. Y en tercer lugar, porque nos invitan a autoridades mundiales en materia de metrología, como los representantes del Instituto Alemán de Metrología, de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, por supuesto el profesor Amadeo del Laboratorio de Referencia de la Unión Europea. Entonces, reitero la invitación para que nos acompañen en la celebración del Día Mundial de la Metrología. Con eso, entonces, damos espacio para que podamos escuchar las preguntas de las personas que nos acompañan en este webinar que ha organizado ASCUN para hacer la promoción entre las universidades y en particular en aquellas áreas del conocimiento relacionadas con la metrología, como son la química, la biología, las matemáticas, la física, la ingeniería química, entre otras. Bueno, vamos a iniciar entonces con las preguntas que encontramos. Nos cuentan primero que ¿por qué oficialmente se reporta la temperatura atmosférica en grados Celsius y no en Kelvin? Es una pregunta muy especial que está relacionada con la diferencia que tenemos entre unidad y magnitud. Entonces, el profesor Celsius fue el señor que se creó la unidad de temperatura, de modo que se hace la presentación es en grados Celsius y no en Kelvin, y mucho menos en grados centígrados. Entonces al profesor Néstor Hernández Iglesias le agradecemos esta pregunta tan especial y además muy precisa sobre la oficialidad de la reporte de la temperatura
y confirmamos que es el grado Celsius la unidad del Sistema Internacional de Unidades, y se habla de grados Celsius precisamente como reconocimiento a que fue el profesor Celsius quien le dio el nombre a la unidad para la descripción de la temperatura, y en particular de la temperatura atmosférica, que es fundamental para la descripción de lo que ocurre con no solo la temperatura ambiente, sino para describir otros fenómenos como la presión y lo que ocurre con cuerpos particulares, con el mismo cuerpo humano. Vamos a continuar con una pregunta sobre si existe alguna norma que hable acerca de las medidas exactamente del kilogramo. Entonces sí hay normas que hablan de las medidas, cada una de las... Recordemos que una norma es un acuerdo entre productores que deciden que van a hacer que van a definir sus productos alrededor de unas características particulares. Entonces, cuando los productores se ponen de acuerdo y definen una norma, entonces allí están hablando de cómo se va a describir este producto, y en ese caso lo que ocurre a nivel internacional es que se habla de normas nacionales o normas técnicas nacionales o normas internacionales, a través de las cuales se indica que la descripción de masa se hace en kilogramos. Asimismo, hay normas en la cual participan metrólogos y productores o industriales o el sector productivo, para señalar que los procesos de medición van a tener unos determinados condiciones y protocolos. Entonces a eso se llamamos normas técnicas en materia de metrología. Entonces estamos hablando que ambas normas se pueden encontrar. No les puedo confirmar en estos momentos cuál es el número o la descripción exacta de la norma, pero les propongo que para que cuando se haga la divulgación de este webinar, de la grabación de este webinar, entonces les incluiremos los detalles particulares de ambos casos. Un ejemplo de normas a través de la cual se identifica que la descripción de un producto se va a hacer en el Sistema Internacional de Unidades y en particular en kilogramos, y un segundo detalle de aquellas normas en materia de metrología a través de las cuales se indica cuál es el procedimiento y el protocolo con el cual se van a hacer mediciones en el Sistema Internacional de Unidades. Nos pregunta Antonio Caro que qué incertidumbre tendrá o tiene el nuevo kilogramo patrón. Entonces, frente a esta pregunta, la incertidumbre que manejamos en el Instituto Nacional de Metrología es de cerca de 4 por 10 a la menos 6. Esta incertidumbre se inició hace cerca de 25 años con 150 por 10 a la menos 6, de modo que hemos mejorado considerablemente. Esa incertidumbre con la redefinición del kilogramo va a subir a cerca de 10 unidades por 10 a la menos 6, 8 o 10 por 10 a la menos 6. La cifra no se la podemos dar exactamente porque todavía no se ha hecho la redefinición y el recálculo, pero esperamos que suba a cerca de 8 o 10 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto va a tener el nuevo patrón o las mediciones que se hagan en la balanza de Kibble? Va a ser a 0, es decir, no hay incertidumbre, pero como el patrón, el gran kilogramo va a ser ahora un derivado de la balanza de Kibble y de las mediciones que se hacen en la balanza de Kibble, vamos a hacer un recálculo de todas las incertidumbres con todos los patrones que teníamos disponibles. Esperamos que el Instituto Nacional de Metrología vuelva a hacer revisión de sus capacidades, y esperamos poder hacer con la nueva medición de CMCs o con la revisión de las CMCs que se hace constantemente, una revisión también de la incertidumbre.
Acompañado con esta pregunta nos cuentan cómo podemos darnos una idea de cuán preciso es el valor del nuevo kilogramo. Entonces, les recuerdo que la constante de Planck es una constante que tiene cerca de un detalle de 1 por 10 a la menos 30. Entonces, fíjense que si lo comparamos con el nivel de incertidumbre que maneja la balanza de Kibble o la esfera de silicio, que es 1 por 10 a la menos 9, el rango que nos ofrece la constante de Planck es inmensamente más preciso que lo que podemos contar con patrones físicos. Entonces, efectivamente, la constante nos da unos niveles de precisión mayores a lo que puede tener los kilogramos físicos. Nos preguntan también si nos pueden dar un breve resumen de las capacidades de medición y calibración inscritas en el BIPM por el Instituto Nacional de Metrología de Colombia. Entonces, sí, efectivamente tenemos 57 capacidades de medición y calibración. Allí tenemos incluidas capacidades de medición y calibración en magnitudes físicas como temperatura, presión, tiempo y frecuencia en realidad. Tenemos en química también tenemos bueno, las otras les propongo entonces que se las responderemos a través del enlace. Les reitero, son 57 y les daremos detalles sobre cuáles son para cada una de las magnitudes en una respuesta que irá acompañando la grabación de este seminario. En cualquier caso, aprovecho para recordarles que esa información la pueden encontrar disponible y en tiempo real, actualizada, en la página web de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, que es www.bipm.org. Perdón, hago una confirmación. Sí, .org, que es la página web de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas. Vamos a continuar señalando que nos pregunta Laura Catalina García, ¿cuál es el error máximo permitido con este nuevo patrón? La pregunta la podría responder en términos de que el nuevo patrón, que es la balanza de Kibble, sería el referente 0, y a partir de la balanza de Kibble, entonces la incertidumbre de los patrones se va generando en función de diferentes variables. Entonces le recuerdo, esa medición va a hacerse sobre un patrón que está en vacío. Cuando sacamos el patrón y lo ponemos por fuera del vacío, entonces va a tener ya una incertidumbre. La forma como funcionaría es que ese patrón que está en vacío lo vamos a comparar con otro patrón que no está en vacío y hacemos la medición de ellos. Y la diferencia estaría en principio señalada por el simple hecho de que está en vacío. El siguiente paso entonces es determinar otras variables que podrían estar afectando la medición, y pues la suma de esas variables son las que determinarían la incertidumbre que está asociada con el nuevo patrón. Nos pregunta Walter Castillo que por qué se escogió el silicio como material de constitución del kilogramo. Entonces es una excelente pregunta que está asociada con un par de detalles que les mencionaba durante el webinar. En primer lugar, el kilogramo que se fue considerado el patrón o el gran kilogramo y el cual se definió por allá hacia 1880 fue en platino iridio. Estos ambos son, bueno, es platino iridio más otros trazas menores que le permiten esa constitución y esa dureza al kilogramo. Y lo que ocurre es que son muy pocos
de esos patrones que pueden tener la exactitud y el detalle, y la idea es que tuviésemos la oportunidad de ofrecerle un patrón a todos los países, y de eso se trata precisamente la posibilidad de diseminar el sistema internacional de unidades y el kilogramo. Entonces se escoge el silicio porque, como les mencionaba, es uno de los materiales más comunes en la Tierra. Es el segundo material más común. Entonces, con el desarrollo que hemos hecho en materia de física, la maleabilidad y la exactitud en las formas y en las mediciones que se hacen con silicio es enorme, es muy grande, y es mucho más fácil partir una pieza en silicio, llegar hasta el átomo, a lo que nos ocurría con el kilogramo. El kilogramo, ustedes podrán entender que cada vez que uno parte un pedazo de metal, se incrementa la incertidumbre, y esa es precisamente la situación que tenemos cuando tenemos los miligramos o los microgramos como pedazos de metal. Y empezamos a jugar entonces con diferentes tipos de metales para llegar a niveles, a submúltiplos muy pequeños. Entonces el silicio tiene esa ventaja, su abundancia, y segundo, la posibilidad de llegar a submúltiplos del kilogramo muy pequeñitos. Al profesor Néstor Hernández, muchísimas gracias por el comentario, y espero tener la oportunidad de seguir discutiendo sobre metrología y temperatura en el futuro. Al señor Carlos Alberto Rodríguez Labarca nos pregunta: ¿cuáles laboratorios pueden reproducir la constante de Planck y todos aquellos consiguen el mismo resultado en esa incertidumbre? La respuesta es no. Existen 5 o 6 laboratorios a nivel mundial que han hecho las mediciones en la balanza de Keeble. De ellos se hizo entre ellos una intercomparación. Recuerdo que dentro de ellos está la balanza de la misma Oficina Internacional de Pesas y Medidas, del BIPM en Francia. La hizo también, han participado China, Corea, hubo un trabajo de parte de Inglaterra, de Canadá, de Estados Unidos, y de los resultados y la intercomparación que se hizo con todos ellos, tenemos conocimiento que los mejores resultados los obtuvo la balanza de Keeble de la oficina o del Instituto Canadiense de Pesas y Medidas. Entonces, efectivamente, si bien varios laboratorios alrededor del mundo pueden hacer la reproducción o la medición de la constante de Planck, los resultados para ellos han sido diferentes, por resultados muy pequeños, por supuesto, pero la incertidumbre, por tanto, es diferente entre ellos. Nos pregunta Leomar José Quintana Taipei si el patrón de los países que no tienen balanza de Keeble viene a ser un patrón secundario, y la trazabilidad se dará en base al experimento con que fue comparado, y la respuesta a ello es que sigue siendo patrones primarios, y la diferencia va a estar en términos de la incertidumbre con el que se realiza. Bueno, ahora debo destacar que el concepto de patrón primario o secundario debemos revisarlo, pero en principio es patrón primario para cada uno de los países. Entonces, reconozco, esta es una pregunta compleja e importante, porque debemos destacar es patrón primario dónde y para qué. Entonces, en el caso de los Institutos Nacionales de Metrología, estos son patrones primarios, todos los que están basados en estos instrumentos físicos son patrones primarios, y como usted bien señala, efectivamente la trazabilidad depende tanto de los protocolos, las capacidades del personal y de los equipos disponibles. Cuando se hace una calibración de los equipos, ellos son los que van a determinar también la incertidumbre con la cual se manejan
que se reportan para cada uno de estos patrones. Nos pregunta Leomar José Quintana si el patrón de los países que no tengan, no, esa fue la que acabo de responder, mil disculpas, vamos a avanzar con la pregunta de Antonio Cano. Dice, anteriormente el segundo era la unidad que tardaría más en cambiar su valor, por lo que él tiene entendido, y la del kilogramo tenía la mayor tendencia a cambiar su valor. Con esta nueva definición del kilogramo, ¿cómo queda posicionada la unidad del 1 al 7? Es una pregunta compleja. Yo podría señalar que siempre hemos tenido la confianza de que el kilogramo es la unidad base, es la unidad mamá. Y a partir del kilogramo se han hecho la redefinición de muchas otras unidades. Sin embargo, debo destacar que todas esas unidades ahora están relacionadas con constantes universales. Les recuerdo además que el símbolo con el cual se está representando el sistema internacional es un círculo, de modo que pone a las 7 unidades en el mismo lugar. Nos recordaba también un profesor del CENAM, experto del CENAM el año pasado, que con la redefinición del segundo a partir de las constantes y del experimento con el cual se señala que es el tiempo que transcurre en determinado espacio, el segundo es el que tiene más preeminencia. Pero insisto que prefería señalar que con la redefinición las 7 unidades mantienen su posición dentro de este círculo que es el nuevo símbolo del Sistema Internacional de Unidades. Nos pregunta, bueno, quiero destacar que Antonio Cano nos saluda desde México y por tanto un saludo a todos los que nos acompañan en este webinar desde México y en particular a los colegas del Centro Nacional de Metrología del CENAM en Querétaro. Entonces a todos ellos un especial saludo y esperamos tener la oportunidad de contar con personas de México en la celebración del Día Internacional de la Metrología en Colombia. Nos hace un comentario Daniel Torres de en el futuro podríamos tener patrones de alta exactitud fabricadas en silicio y les tengo que señalar que efectivamente con la redefinición y estos experimentos y especialmente con el avance que se pueda tener en los experimentos con los cuales se van a estudiar la estabilidad de las pesas en silicio, vamos a tener una idea más precisa de poder utilizar pesas en silicio y especialmente aquellas pesas que tienen submúltiplos muy pequeños. Como les mencionaba, el hecho de poder contar con pesas de diferentes submúltiplos a nivel de 1 por 10 a la menos 8, 1 por 10 a la menos 7, 1 por 10 a la menos 6, hasta 1 por 10, que es el kilogramo, podríamos tener menores incertidumbres. Así como la ruta podría ser esta, la de tener patrones o pesas que puedan garantizar una alta exactitud en sus mediciones. Les recuerdo que para esos submúltiplos muy pequeños, 1 por 10 a la menos 2 en adelante hasta 1 por 10 a la menos 6, las apuestas que se tienen es que se puedan utilizar lo que sería el equivalente a una balanza de Kibble, pero en magnitudes muy pequeñas. Entonces, la discusión que se tiene es cómo podemos hacer prácticos la balanza de Kibble para poder utilizarla en experimentos con esas magnitudes pequeñas. De modo que el reto que se tiene no es solo en tener patrones con diferentes materiales, sino tener experimentos que nos permitan acercarnos a esos efectos o a esas mediciones con base en fuerzas como la fuerza electromagnética, el aislamiento del vacío
de modo que podamos hacer reproducciones de submúltiplos muy pequeños. Esa es la apuesta que está ocurriendo a nivel internacional, de modo no solo preocuparse por los materiales, sino preocuparse también por los experimentos que podrían replicar en cierta forma las fuerzas que están incluidas dentro del experimento de la balanza de Kibble. Bueno, con eso creo que hemos cerrado las preguntas que tenemos hasta el momento. Quiero agradecer enormemente en primer lugar a Ascun por toda la organización de este ejercicio. Ascun ha sido nuestro aliado en la discusión, en la promoción de la metrología dentro de las universidades. Además, a los participantes en este webinar, de los cuales destaco al profesor Néstor Hernández, a Leomar José Quintana, a Juan Osvaldo Andrade, a Alexis Oramas, a Laura Catalina García, a Elkin Jair Maldonado Remolina, a Doris Ortiz, a Walter Castillo, a Carlos Rodríguez. Espero no haber dejado a ninguno de ellos por fuera. A todos aquellos que nos han permitido conocer sus impresiones, sus preguntas, sus intereses sobre los temas de metrología, y reiteramos que esperamos nos acompañen en el Día Internacional de la Metrología. Asimismo, a todo el equipo del Instituto Nacional de Metrología que han estado preparando todos estos materiales y todos estos detalles que son fundamentales para permitir la divulgación de los temas de metrología dentro de la sociedad y en particular de las universidades. Entonces, con todos estos antecedentes y estos agradecimientos, damos por cerrado el webinar sobre la metrología en Colombia y en el mundo.